Hoy preparamos esta tarta súper sabrosa, muy fácil de hacer y con ingredientes que seguramente tenés en casa. Además, tiene un relleno súper cremoso y sabroso. Para la masa en un bowl ponemos 2 huevos, añadimos 100 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal, 40 mililitros de aceite vegetal, 40 gramos de manteca que tiene que estar bien blanda. Y con un batidor lo integramos muy bien. Acá tengo 300 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, que se lo agrego a los líquidos junto con una cucharadita de polvo de hornear. Ahora sí, vamos a integrar todo esto súper bien hasta que formemos un bollo. Si te gustan las tartas, acá te dejo una rellena con crema de limón que te va a encantar. Cuando no podamos continuar más con la espátula, vamos a recurrir a las manos y vamos a formar un bollo. Cuando tengan la masa bien formada, vamos a dividirla en dos. Siempre dejo un bollo un poco más grande que el otro porque a este de mayor tamaño lo vamos a utilizar para la base de la tarta. En esta oportunidad voy a hacer el pastel en una tartera desmontable de 24 centímetros que es antiadherente. Y por tal motivo yo no le voy a poner nada al molde porque sé que no se va a pegar. Pero si no tenés un molde como este, yo te recomiendo que lo enmanteques y enharines muy bien. Mientras voy colocando la masa con las manos, te invito a que si todavía no lo hiciste, que te suscribas al canal, así no te perdés ninguna receta. Para la crema de este pastel, en una olla ponemos un huevo, 100 gramos de azúcar, 60 gramos de maicena e integramos muy bien. Para darle sabor, le voy a rallar la piel de medio limón. Mezclamos bien. Sumamos 500 mililitros de leche a los que se los agrego de a poco. Una vez integrado, llevamos la preparación al fuego y sin dejar de mezclar, vamos a cocinar la crema hasta que espese. Acá les recomiendo que no dejen de mezclar en ningún momento ni que se alejen de la olla, así la crema no se pega ni se quema. Cuando tengan la crema así, le sumamos 20 gramos de manteca, integramos. Por último, agregamos 2 cucharadas de jugo de limón que le va a dar mucha frescura a nuestra tarta. Una vez lista la crema, la pasamos a un recipiente más pequeño y dejamos que baje la temperatura. Mientras tomamos el molde donde teníamos la masa, sobre la tartera colocamos un trozo de papel manteca y con las manos vamos a ir haciendo presión para marcar la medida de nuestro molde. Una vez listo, sobre el papel ponemos una buena cantidad de harina, colocamos la masa y la vamos a estirar hasta que tengamos el tamaño que marcamos. Si te gustó este video, podés ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Cuando la tengan así, con un cuchillo o con una ruedita, vamos a cortar la masa de la siguiente manera. Vamos a hacer una espiral.
Con la masa cortada y cuando nuestra crema esté fría, la colocamos dentro del molde. Y la vamos a emparejar súper bien. Ahora acomodamos sobre la tarta la masa que habíamos cortado, dejando que se vea la crema. Acá les quiero decir algo importante, y es que si quieren que se vea mucho la crema, van a tener que cortar la masa más fina que la que corté yo, y también van a tener que dejar más espacio cuando la estén acomodando sobre la crema. También, para que la masa no se les pegue tanto al papel, pongan bastante harina antes de comenzar a estirarla. En el caso en el que se les pegue mucho, despéguenla con cuidado y no se preocupen si no se les queda tan lisa la masa, porque luego la vamos a pintar con una mezcla que vamos a preparar con un huevo y una cucharadita de leche. Por arriba vamos a espolvorear nuestra tarta con azúcar, pero solamente la vamos a poner sobre la masa. Así como está, la llevamos a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por 35 a 40 minutos o hasta que la veas así. Antes de cortarla y para que te quede un corte bien limpio, asegúrate que tanto la masa como el relleno estén bien fríos. Si la preparás, recordá compartir tus resultados. Sabés que me podés enviar la foto en cualquiera de mis redes sociales. Siempre es súper lindo ver las cosas que preparan en casa. Gracias por haberme acompañado. Y si te gustó el video, no te olvides de darle un me gusta y compartirlo. Hasta la próxima. Que tengas un hermoso día.